la luz del mundo. Y quisiera comenzar, ¿verdad? Ya en el Sermón del Monte, en Mateo 5:14, que dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y este versículo me llama mucho la atención porque viene justo después de decir que ellos son la sal de la tierra. Y estuvimos viendo en el estudio acerca de la sal de la tierra, que tiene una implicaciones tremendas, ¿no? Eh, eh, Incluye las promesas del pacto de que Dios santificaría para sí a un pueblo, que sería un canal de bendición para el resto del mundo, para salvación, para preservación, para santidad, para rescate y para no dejar que el mundo se pierda, se dañe y se corrompa. Así que vemos que la sal de la tierra implica que su pueblo tiene eh, una misión y es llamado a cumplir es llamado a aceptar la promesa de que Dios por medio de ellos preservaría al mundo de la destrucción y la corrupción total por el pecado. Eh, Ahora se nos dice que vosotros sois la luz del mundo. Y luego hay dos puntitos, ¿verdad? Y luego de los dos puntos dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. El pueblo de Dios, como sal de la tierra, como luz del mundo, se le asemeja a una ciudad asentada sobre un monte. ¿Con qué propósito se asienta una ciudad sobre el monte? Si no es para que sea vista. La ciudad asentada sobre un monte no solamente tiene fines de defensa, sino que también tiene fines de ser encontrada, de ser hallada. Y la razón por la que Dios le llama a su pueblo luz del mundo es porque con una razón, con un propósito específico, es que ellos fueron una ciudad asentada sobre un monte para que todos lo vieran, para que fueran cabeza, para que fueran canales de bendición. Como mencioné en el estudio de la sal de la tierra, estuvimos viendo que las promesas del pacto, Dios les dice, si escuchas mi voz y guardas mi pacto, si lo atesoras, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, con el propósito de que ellos fueran canal de bendición, porque dice, me seréis un reino de sacerdotes, es decir, ustedes serán mediadores para el mundo y me seréis un pueblo santo, una nación santa, seréis santificados. Así que vemos cómo el propósito, el hablar de una ciudad, de ellos como luz del mundo y una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder, nos lleva de vuelta al propósito de Dios de elegirse un pueblo. Dios elige un pueblo no porque ellos fueran más bonitos, más buenos, y les gustara más, les cayeran mejor. Dios elige un pueblo porque Dios tiene que por medio de alguien comunicarse al resto de la raza humana. Dios busca canales por los cuales Él pueda revelarse al mundo. Pero lamentablemente su pueblo no siempre hizo esto. En ocasiones hubo vestigios, hubo momentos donde sí Dios pudo parcialmente cumplir su propósito. Digo parcialmente porque hubo naciones que llegaron a conocer de Dios. Hubo personas de otras naciones que llegaron a convertirse al Dios verdadero por el testimonio de alguna otra persona fiel. Pero la realidad es que como nación esto no se cumplió. Como nación, ¿verdad? Hebrea o como nación israelita, esto no se cumplió. Ahora, volviendo al versículo, esa declaración, vosotros sois la luz del mundo. ¿Quiere esto decir que nosotros tenemos luz por nosotros mismos, que en nosotros inherentemente existe luz y que tenemos que dejar brillar esa luz? Yo escucho muy frecuentemente, yo soy un ser de luz, por ahí, lo he escuchado, soy un ser de luz.
yo soy luz, eh, como si en nosotros inherentemente existiera luz o que nosotros pudiéramos crear esta luz o producir esta luz. Quien, quien originalmente confundió que la luz que tenía provenía de él era Lucifer, portador de luz. Él portaba la luz, pero esa luz provenía de él mismo o esa luz provenía de Dios. Sin lugar a dudas provenía de Dios y él la tomó como proviniendo de sí mismo. Él se corrompió a causa de su hermosura, a causa de la multitud de sus contrataciones, a causa del resplandor de lo que él veía en sí mismo. Pensó que provenía de sí mismo y se enorgulleció. Sin embargo, en la misma Biblia hay otras declaraciones acerca de la luz del mundo que no son conectados directamente con la gente. Si bien es cierto que Jesús le dice al pueblo de Dios, al pueblo elegido, que ellos son la luz del mundo, Jesús está recordándoles su llamado y le está repitiendo de alguna manera las promesas del pacto. Pero también en otras instancias en los evangelios, específicamente en el Evangelio de Juan, tenemos declaraciones acerca de Cristo siendo la luz del mundo. Y es que la única forma de que podemos ser luz del mundo y que su pueblo puede llegar a ser la luz del mundo es recibiendo de Cristo esa luz. En Juan 1:9 leemos lo siguiente: aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Así que el verbo, la palabra, era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Tremendo. Así que no hay hombre que tenga luz que no sea porque Cristo alumbró esa luz o hizo resplandecer esa luz sobre ese hombre. Es interesante porque dice que esa luz alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Es decir, la luz de Cristo ha resplandecido sobre toda persona. Por eso es que Pablo dice que no hay excusa, que aun aquellos que en ignorancia, ¿verdad? Que aparentemente por ignorancia pecan, dice que Dios aún a ellos se les ha revelado de alguna manera, pero han rechazado esas manifestaciones, esas revelaciones que Dios ha hecho de sí mismo, aún por medio de, de las cosas creadas, ¿verdad? Ya en Romanos capítulo 1, ¿verdad? Dice que su divinidad y su eterno poder se han manifestado, sin embargo no lo tuvieron al Creador como, ¿verdad? En consideración como para adorarlo, sino que se fueron a adorar lo creado y no al Creador. Así que cualquier luz que alumbre en un hombre o que caiga sobre un hombre es la luz de Cristo. No puede haber luz que tenga un hombre que no venga de Cristo. En Juan 3:19 leemos lo siguiente: y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas de la luz, porque sus obras eran malas. Aquí vemos que la condenación es el resultado, ¿verdad? Lo que ocurre, que el hombre que está en tinieblas, que está en condenación, está en esas tinieblas, está extraviado, está perdido. Viene a él la luz, viene a él el rescate, viene a él la revelación de Dios, viene a él la revelación de la gloria de Dios, el resplandor de la gloria de Dios viene al hombre, pero el hombre ama más las tinieblas que la luz, se aferra a las tinieblas y por lo tanto permanece en condenación. Muchas veces el ser humano no quiere que sus obras sean expuestas, sean redargüidas. Y, y debido a esto, eh, se aferra a las tinieblas, porque no quiere que sus malas obras queden expuestas ante la luz de Cristo. Pero vemos que Cristo es esa luz que vino al mundo y expone, hace manifestarse que realmente en nosotros naturalmente lo que hay es tinieblas. También leemos en Juan 8:12, y hablóles Jesús otra vez, diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Así que Jesús está diciendo que Él es la luz
del mundo. Es verdad que Él dijo que nosotros éramos la luz del mundo, que el pueblo de Dios es la luz del mundo, pero está haciendo declaración que la verdadera luz, como leímos en versículos anteriores, es Cristo. Él es la luz del mundo. Él es el resplandor de la gloria del Padre. Él es la imagen del Dios invisible. Y el que sigue esa luz, así como los sabios siguieron la estrella, el que sigue a Cristo no andará en tinieblas, sino que tendrá la lumbre de la vida. Así que el ser humano sí puede tener esta luz, puede tener esta lumbre, esta lumbrera, sí puede tener luz. El ser humano se convierte en luz cuando deja que Cristo brille en su vida y le sigue. Y seguir a Cristo implica negarse a sí mismo, ¿no? Entonces el ser humano se convierte en luz en este mundo de tinieblas cuando quiere ir en pos de Cristo y se niega a sí mismo y toma su cruz, la cruz de Cristo, y comienza a seguir a Cristo. De repente la gloria de Dios comienza a manifestarse en esa persona y esta persona comienza a hacer luz en un mundo de tinieblas. Dice Juan 9:5, entre tanto que estuviere en el mundo, luz soy del mundo. Así que mientras Cristo estaba en el mundo, era la luz del mundo, pero y sigue siendo la luz del mundo, pero se manifiesta por medio de su pueblo, por medio de aquellos que le siguen, por medio de aquellos que reciben sus palabras. Dice Juan 12:46, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Así que la forma en que nuestra vida es iluminada por la gloria de Cristo, la forma por la que nosotros somos constituidos luz del mundo, es creyendo en Cristo, creyendo en la luz que se ha manifestado, en esa verdadera luz, en esa verdadera gloria, esa verdadera resplandor de la gloria de Dios que se manifestó. El camino, la verdad y la vida. Esa manifestación que se dio a los hombres, el que la cree, el que la acepta, el que recibe a Cristo, el que decide seguirle, el que se niega a sí mismo y lleva a la cruz de Cristo, el que decide que Cristo alumbre su vida, se convierte en luz del mundo y no permanece en tinieblas. También leemos en Juan 12:36, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y escondióse de ellos. Así que la forma en que podemos ser constituidos luz es creyendo la luz, creyendo la revelación que Cristo nos dio acerca de Dios. Te he glorificado en la tierra, otras versiones dicen, te he clarificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Le he manifestado tu nombre a los hombres, tu carácter. Cristo es la luz, el resplandor de la gloria del Padre, ¿no? Y da a conocer cómo es Dios. Y para ser hijos de luz tenemos que creer esa luz que Cristo manifestó. Así que nosotros somos constituidos luz cuando creemos las palabras de Cristo. Cuando creemos, ¿verdad? Dentro del contexto del Sermón del Monte, cuando creemos que verdaderamente dichosos somos, cuando en nuestra vida se da todo ese proceso de humildad, de ser eh, ¿verdad? ¿Verdad? Lo que es humildad, pobreza de espíritu, lo que es llorar para ser consolado, llorar por lo que han hecho nuestros pecados al Hijo de Dios, por los que todavía permanecen en pecado, este, cuando, cuando tenemos hambre y sed de justicia, cuando realmente anhelamos la justicia, cuando realmente anhelamos la justicia de Dios, porque reconocemos que no tenemos ninguna, cuando nosotros decidimos o deseamos ser pacificadores como Cristo, no, no buscando pleitos ni participando de ellos, ni justificando los pleitos, sino amando aún a nuestros enemigos y poniendo nuestras vidas eh, por aquellos que nos odian, que nos persiguen, que nos vituperan, etcétera. Creyendo el sermón del monte, creyendo las palabras de Cristo, que no son otra cosa que los 10 mandamientos,
explicados de forma que la gente los podría entender. Los mismos principios de los 10 mandamientos están manifestados allí en el Sermón del Monte, creyendo las palabras de Cristo, su enseñanza, su testimonio, lo que él vivió y manifestó. Creyendo eso, creyendo esas palabras, entonces es que nosotros somos constituidos como hijos de luz. Hemos nacido a una nueva vida cuando creemos esas palabras. Nos hemos negado al yo. Comenzamos a negarnos al yo, ¿verdad? Comenzamos a negarnos a nosotros mismos y a llevar la cruz de Cristo, que es un símbolo de la negación propia, de no buscar lo suyo, ¿no? Un amor que no busca lo suyo. Unos versículos muy interesantes en cuanto a la luz se encuentran en Efesios capítulo 5, versículos del 8 al 14 nos dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Todos éramos tinieblas en otros tiempos, ¿verdad? Dice que en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Así vemos cómo las palabras de Jesús, vosotros sois la luz del mundo, no quería decir que todos allí ya eran luz, sino que era nuevamente la promesa de que si ellos recibían su palabra, eh, ellos llegarían a iluminar el mundo con la gloria de Dios. Así que hay un proceso de salir de las tinieblas hacia la luz. En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor, y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redarguidlas, porque torpe cosa es aún hablar de lo que ellos hacen en oculto. Eso es interesante porque a veces nosotros hablamos mucho de lo malo que se hace en el mundo. Aquí Pablo nos dice que el que es luz considera hablar de las cosas malas de este mundo como algo torpe. Dice, torpe cosa es aún hablar de las cosas que ellos hacen en oculto. No perdamos el tiempo contemplando las tinieblas o criticando, señalando las tinieblas. En la medida que lo contemplemos, vamos a ser transformados. Y no es que andemos en ignorancia, sabemos que hay cosas malas, pero no perdamos el tiempo sobre enfatizándolas. Eh, Dice, más todas las cosas cuando son redargüidas son manifestadas por la luz. O sea, no tenemos que comenzar a hablar de todas las cosas malas que está haciendo la gente en el mundo, sino que nuestro trabajo es creer la palabra de Cristo. Esta es la obra, la única obra, creer, recibir esa palabra y es obra de Dios. No estorbemos a Dios y lo que quiere hacer por medio de su Espíritu en nuestra vida. Recibamos las palabras, dejemos que Dios obre, que Dios grabe esas palabras en nuestro corazón y entonces nuestra vida resplandecerá la misma luz que resplandeció en la vida de Cristo. Y esa luz pondrá de manifiesto lo malo de este mundo, pondrá de manifiesto las tinieblas. Así que esas malas cosas que no vale la pena ni siquiera estar hablando ni mencionando, serán manifestadas por la luz. O sea, la luz va a poner de manifiesto lo que es bueno y lo que es malo. Dice, porque lo que manifiesta todo, la luz es. La luz hace que todo quede manifiesto y que todo se vea en su justa perspectiva. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Así que despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aquí vemos cómo Cristo alumbrando nuestra vida está relacionado con la muerte. Y mencionamos lo que es la muerte de yo, lo que es la negación propia, lo que es llevar la cruz. Es negarnos a nosotros mismos. Si nos negamos a nosotros mismos, si ya no queremos vivir más nosotros, sino que Cristo vive en nosotros, en todo, Cristo alumbrará nuestras vidas y seremos luz en un mundo de tinieblas. Sigue diciendo Filipenses 2, versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Y nos dice 1 Tesalonicenses 5:5, porque todos vosotros sois hijos de luz
e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Esto es cuando dejamos que Cristo resplandezca en nuestros corazones, cuando creemos su palabra. Continuando con el sermón del monte en Mateo 5, versículo siguiente, el 15, del que habíamos considerado al principio, dice, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. El propósito de la luz es que alumbre y es que le sea útil a los demás. Nadie prende una luz para esconderla, porque entonces no cumple su propósito. Es inútil de esa forma. Y la razón por la que Dios nos ha hecho luz es para que otros puedan ver su gloria en nosotros. Por eso en Marcos 4:21 dice, también les dijo, tráese la antorcha para ser puesta debajo del almud o debajo de la cama. No es para ser puesta en el candelero. Lucas 8:16 dice, ninguno que enciende la antorcha la cubre con vasija o la pone debajo de la cama, mas la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Y Lucas 11:33 dice, nadie pone en oculto la antorcha encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero para que los que entran vean la luz. Así que queda manifiesto claramente por las enseñanzas de Jesús en los diferentes evangelios que el propósito por el cual Él nos llama a ser la luz del mundo no es para que nosotros tratemos de fabricar una luz por nosotros mismos, es para que creamos sus palabras, que las recibamos y Cristo nos alumbrará de tal forma que otros van a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Ahora, Él no nos está diciendo, vete a hacer por ahí buenas obras y que todo el mundo te vea. Y esto muchas veces trae confusión el siguiente versículo de allí del Sermón del Monte en Mateo 5, el versículo 16, que dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y esto, pues, por alguna razón, eh, como lo entendemos naturalmente los seres humanos, es que, pues, pues mira, pues tengo que ponerme a hacer cosas buenas para que la gente vea lo bueno que yo estoy haciendo, para que entonces se interesen por Cristo y entonces vengan al Evangelio, lo que sea, para que vengan a la iglesia, para que se conviertan de sus maldades. Las obras buenas que se hacen o se hagan, lo que se deje de hacer, no debe ser con el interés de que, pues yo voy a tratar bien a esta persona para que esta persona acepte ir conmigo a la iglesia. O yo voy a hacer esto, voy a ayudar simplemente porque así esta persona pues me, me puede escuchar o así esta persona pues va a estar más abierta a escuchar el evangelio. Las buenas obras ocurren de forma natural, no son mecánicas, no son planificadas en el sentido de que hay una maquinación detrás de todo esto pues voy a hacer muchas buenas obras o aparentes buenas obras para sentirme que soy la luz del mundo y para que otros piensen que yo soy la luz y entonces vengan a mí para que yo les pueda comunicar lo que yo entiendo que es luz. Si nosotros creemos las palabras de Cristo y las atesoramos en el corazón, la luz de Cristo se ha de manifestar en nuestra vida. Tan simple y sencillo, causa y efecto. Y cuando esto se manifiesta en nuestras vidas, los hombres van a ver las buenas obras, pero van a reconocer que no son las nuestras, que son las de Dios. Por eso van a terminar glorificando al Padre que está en los cielos. Porque no van a pensar ni a ver que son nuestras propias obras, sino que van a reconocer que realmente son las obras de Dios en el hombre, que es la gloria de Dios, que es la luz de Dios que resplandece por medio de Cristo a todo hombre, resplandeciendo en cada vida que recibe las palabras de Cristo, que recibe esa luz. Cada persona que decide vivir bajo los principios de su reino. Así que recordamos cómo se habla de, de que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda y que no vaya a dar limosna ni a hacer estas cosas para ser vistos de los hombres. De esa manera, las buenas obras que se hacen no se anuncian. Simplemente los hombres las ven y ya no se anuncian. Ni se hace un recuento de todo lo que hemos hecho. De hecho, todo el que es salvo
todo el que ha sido rescatado, todo el que es luz. Cristo le va a decir, porque me viste enfermo, me visitaste, ¿verdad? Estaba preso, también me visitaste, estuve desnudo y me vestiste, eh, supliste mi necesidad, me viste hambriento y me diste de comer. ¿Y qué le responderán los salvos? ¿Cuándo hicimos esto? Ellos no estaban pendientes de que estaban haciendo buenas obras. Ellos simplemente tenían la palabra de Dios grabada en sus corazones y esta luz resplandeció en sus vidas de forma natural. Ellos no ni siquiera consideran que en ellos habían buenas obras. Ellos resplandecieron así como Moisés le resplandecía el rostro y él no estaba al tanto de que eso estaba ocurriendo, él no se daba cuenta. Asimismo, todos aquellos en quienes la luz de Cristo resplandezca, tampoco van a estar conscientes de lo que hacen. Ahora, los que se pierden son los que enumeran y recuentan todo lo bueno que han estado haciendo. No se dan cuenta que están viviendo por salvación por obra y se sienten buenos y se sienten satisfechos consigo mismos porque hicieron aquello, hicieron lo otro, bautizaron a tantas personas, dieron tantos estudios bíblicos y, y ayudaron a tantas personas en la calle, etcétera. Dice Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que esta luz no se recibe toda de cantazo, ¿verdad? Toda de golpe. Es una luz que va en progreso. Según Cristo va resplandeciendo en nuestras vidas y nosotros vamos recibiendo esa luz va a comenzar a brillar poco a poco en nuestra vida. Y esto es una experiencia que, o sea, esta es mi experiencia, ¿no? Eh, Constantemente Cristo me revela cosas por su luz, por la revelación de la gloria de Dios que me va manifestando. Queda expuesto la tiniebla que hay en mí. Y en la medida que yo se la entrego, esa tiniebla es sustituida por la luz, ¿verdad? Porque donde está la luz no pueden haber tinieblas. Y, y es un proceso de fe, de aceptar esa revelación que Dios va haciendo acerca de mí para yo ser reconciliado totalmente con Dios, para que la luz de Dios, ese resplandor de la gloria que Cristo nos dio acerca del carácter de Dios, pueda ser visto también en mí y que yo sea uno con Cristo y con su Padre. Isaías 58:8 dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salud se dejará ver presto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Así que la luz nace como el alba, ¿verdad? Así como el alba es progresiva, ¿verdad? Va en aumento poco a poco, la luz de la aurora va en aumento. Asimismo, la luz de Dios comienza a resplandecer en nuestras vidas y es de poco a poco, según vamos recibiendo cada una de sus palabras. Eh, Hermosas promesas de Isaías 60, versículos del 1 al 3, dice, levántate y resplandece, que ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Vemos que no es nuestra luz, que es la luz de Jehová, la luz de Dios. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las gentes a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. A mí me encantan estos versículos, son hermosos, son preciosos. Estos versículos nos hablan de una promesa de que según nosotros recibimos la luz que Cristo nos da de Dios, la gloria de Dios nacerá sobre nosotros y el resultado será que aún cuando el mundo esté sumergido en tinieblas, aún en el momento más oscuro de la historia de esta tierra, que aún se ha de manifestar y pronto está a manifestarse, la gloria de Dios nacerá sobre nosotras y en nuestras vidas será vista la gloria de Dios. Y de alguna manera u otra, naciones y gentes andarán a nuestra luz. Aún reyes andarán al resplandor de nuestro nacimiento. Aún los grandes de la tierra, aún algunos de ellos, no puedo decir que todos, pero
Muchos de los grandes de este mundo, muchos de los líderes podrán ver la luz en el pueblo de Dios y decidirán andar ante esa luz, contemplando esa luz y recibirán también esa luz. Ya no estarán en tinieblas. Nos dice el Romanos 13 del 11 al 14, dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salud o salvación que cuando creímos. La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lechos ni disoluciones, no en pendencias y envidia, mas vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de la carne en sus deseos. La carne en sus deseos son las tinieblas. Y el negarse a uno mismo, y el negarse a la carne, el negarse a los propios deseos, el negarse a la concupiscencia, a los deseos de la carne, el negarse a todo eso y tomar la cruz de Cristo, el negarse a buscar lo propio y buscar el beneficio, o dejarme llevar por lo que me llama la atención, por lo que mis ojos están viendo, sino vivir solamente de toda palabra que sale de la boca de Dios, amando incondicionalmente, no condenando a los demás, sino buscando eh, la salvación de todos los hombres y que los demás conozcan al Padre de luz que nosotros hemos conocido, viviendo de esa forma, entonces se manifestará que estamos vestidos del Señor Jesucristo. Nos dice Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. El propósito de ser linaje escogido, de ser real sacerdocio, de ser gente santa y pueblo adquirido, es para que por medio de nuestra vida se manifiesten y se anuncien las virtudes, todo lo bueno de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El único propósito del llamado y de la elección, en el caso del pueblo de Israel, pero también de todos aquellos que son de Cristo, es para que seamos canales de bendición, para que seamos hijos de luz en un mundo de tinieblas. Nos dice Primera de Juan 1, versículos 5 al 7 lo siguiente. Y este es el mensaje que oímos de él y os anunciamos, que Dios es luz y en él no hay ninguna tinieblas, nada de tinieblas hay en Dios. Si nosotros dijéremos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, ¿qué andar en tinieblas? Vimos que hacer caso de los deseos de la carne. Si nosotros decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en los deseos de la carne, andamos en tinieblas, somos mentirosos y no decimos la verdad. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre, la vida de Cristo está en nosotros y nos limpia de pecado, porque la vida de Cristo en nosotros es una vida de negación propia y de negación a todos los apetitos y deseos de la carne, y no vive de la carne, sino en el Espíritu, viviendo de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Este fruto que hay que llevar es la luz de Cristo, es la luz que hemos recibido. Pero esto no implica, como mencioné ahorita, salir a hacer obras para que entonces yo pueda glorificar a Dios haciendo obras, haciendo obras. Esto implica un proceso de recibir esta gloria, esta luz, recibir las palabras de Dios en nuestro corazón, atesorarla, hacer de ella nuestro mayor tesoro, más valioso que la plata y que el oro. Cuando esa sea nuestra experiencia, que las palabras de Dios sean lo más preciado para nosotros, que las veamos como palabras de vida. Cuando digamos como Pedro, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Cuando las palabras de Dios sean nuestra vida,
y lo consideremos de esa forma, porque en verdad son vidas, son espíritu y son vida, llevaremos mucho fruto, porque las obras de Dios se manifestarán en nuestra vida. Y termino con Apocalipsis 18:1, que habla acerca de un pueblo por medio del símbolo de un ángel, de un mensajero, un pueblo que será mensajero de la gloria de Dios. Dice Apocalipsis 18:1, hablando ya del contexto, ya en un momento de tinieblas espirituales terribles. Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. La tierra será iluminada, alumbrada con la gloria de este ángel, con la gloria de este mensajero que ha recibido la luz de Dios, que ha recibido la gloria de Dios, y con el mensaje que proclama, ilumina al mundo con la gloria de Dios, con su vida, con sus palabras, con su testimonio, y aún hasta físicamente revela la gloria de Dios. Esto está totalmente vinculado al llamado y a la promesa de ser la luz del mundo. Dios siempre ha querido alcanzar a todos sus hijos en toda la tierra. Y a cada uno de nosotros que escucha, tenemos la oportunidad y Dios nos extiende la oportunidad de ser canales de bendición para gloria de su nombre. Así que espero que ninguno de nosotros rechace tan hermosa invitación, tal solemne y sagrado privilegio.